Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Después de una semana bastante agitada y un sábado bastante helado, nos reunimos otra vez para poder repasar la lección que estuvimos estudiando durante la semana. Es la lección número 9, es la parte 2 de lo que estuvimos viendo el sábado pasado. Así que vamos a compartir con ustedes el repaso y quizás sacar algunas conclusiones respecto de lo que estudiamos durante la semana. Antes de eso vamos a orar y después vamos a continuar con el repaso, ¿cierto? Los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Señor, muchas gracias por la bendición de este día sábado. Muchas gracias, Señor, porque permite que tengamos este recurso para poder repasar la lección de la semana con los hermanos de la clase. Pedirle, Señor, por favor, que usted nos bendiga y nos dirija, y también rogar para que usted pueda estar con nosotros y con nuestras familias. Acompáñenos en este día sábado, bendíganos, Señor, permita que podamos estar en comunión con usted y disfrutar las horas sagradas como corresponde, Señor, que debamos hacerlo. Quédese con nosotros, lo pedimos una vez más y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lección es, como les decía antes, la parte 2 de un estudio más amplio y se titula La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Entonces, la semana pasada que me tocó compartir la escuela sabática con la iglesia, por eso no estuve con ustedes en la clase, les planteaba una pregunta y decía, ¿qué aspectos del Génesis nos ayudan a interpretar la Biblia? Y hoy día, como esta es la parte 2, la pregunta es muy similar y se la planteo a ustedes también. Y dice, ¿qué otros aspectos del Génesis nos ayudan a interpretar la Biblia, cierto? Y los aspectos que vimos la semana pasada tenían que ver con lo siguiente. Veíamos en el Génesis o vemos en el Génesis a un Dios creador. También veíamos que los días de la semana son literales, ¿cierto? Dentro de los otros aspectos que vimos la semana pasada estaba el sábado y el matrimonio. Entonces vimos a un Dios creador, vimos que los días de la semana de la creación son días literales de 24 horas. Vimos también el sábado y el matrimonio. Y hoy día, ¿qué otros aspectos tenemos en el Génesis que nos ayudan a interpretar la Biblia? Y hay algunos principios ahí que tienen que ver con la creación propiamente tal, a pesar de que hay otros relatos que hablan acerca de la creación y el origen del hombre. Ahí en algún sentido también se explica acerca de la redondez de la tierra, en sentido contrario a los que dicen que la tierra es plana, ¿cierto? Hay otras historias que hablan de la creación. El Génesis nos ayuda a definir el tiempo o la edad de la tierra, y un refuerzo que está en la misma escritura respecto del Génesis son que los escritores del Nuevo Testamento citaron constantemente el libro del Génesis. Por lo tanto, si ellos lo citaron, le dan validez y autoridad, que es la misma que nosotros le damos. Por lo tanto, las dos lecciones de esta semana, la lección 8 y la lección 9, podríamos decir que se limita a creer o no creer. Porque todos los eruditos que surgieron después de la Revolución Francesa se apartaron en sus teorías y filosofías de Dios por la sencilla razón de que predominaba un pensamiento ateo. Sin embargo, antes de la Revolución Francesa, en donde predominaba un pensamiento teísta, se nota la diferencia. Por lo tanto, hoy día los que no creen en el Génesis, o más bien los que no consideran al Génesis como autoridad respecto del origen de todas las cosas, entonces no creen en Dios. Y nosotros que consideramos al Génesis con autoridad, con fidelidad y le damos credibilidad, es porque creemos en Dios. Vamos a repasar un poco algunos aspectos
de la lección de la semana, y para eso yo los quiero invitar a leer Apocalipsis 7:1. Busquen en sus Biblias ahí el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, escrito por Juan. Apocalipsis, el capítulo 7, el verso 1 dice lo siguiente: Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplaran viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. 4 ángulos de la tierra. Y vamos a buscar inmediatamente Isaías 40. Vamos al Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, el capítulo 40. No pierda ahí Génesis 7:1. Isaías 40, el verso 21, pero especialmente el 22, dice lo siguiente: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Cuál es el sentido de este día de la lección y de los 2 textos que hemos escogido para poder reforzar la idea de la lección? Es que por lo que se lee en Apocalipsis 7:1, algunos han pensado y han querido demostrar de que la tierra no es redonda, por el contrario, es plana. ¿De acuerdo? Sin embargo, en Isaías dice que la tierra es redonda. Y hoy día quizás la ciencia avala la realidad de la redondez de la tierra. ¿Cuál es el problema para contextualizar en lo que nosotros interpretamos? Es que si tomáramos Apocalipsis 7:1 como literal, entonces podríamos decir que la tierra es plana. Pero si usamos el contexto de Apocalipsis 7 y usamos un contexto más amplio de toda la Biblia, habría una contradicción. ¿Cuál es el punto entonces? Isaías 40 lo podemos considerar como literal porque no es profecía como el Apocalipsis. Isaías 40 lo podemos considerar literal porque no está usando un lenguaje de símbolos como en el Apocalipsis. Entonces, no podemos pretender que con algunos versículos del Apocalipsis plantear una verdad, en este caso de que la tierra es plana. Ustedes podrían leer ahí también Apocalipsis 20, los versos 7 y 8 que refuerzan esta idea de los 4 vientos o los 4 ángulos, que por estar en el libro del Apocalipsis también sigue teniendo un lenguaje figurado, ¿cierto? Un lenguaje de símbolos, los cuales debemos interpretar en el contexto del libro y no los podemos usar de manera literal. ¿Está bien? Hay muchas historias en el cercano Oriente que hablan acerca de la creación y el origen del ser humano, el origen de las personas. Sin embargo, todas esas historias, si bien tienen algunas similitudes con el relato de la creación que se encuentra en el Génesis, por ejemplo, una de las similitudes es que el hombre fue creado con barro. Pero tiene muchas más diferencias que similitudes estos relatos. Y algunos científicos, algunos historiadores piensan que Moisés se refirió, o más bien usó como fuente estos otros relatos para escribir el Génesis. Sin embargo, un estudio profundo del libro del Génesis escrito por Moisés nos permite deducir que Moisés escribió para, primero que todo, para contarnos la realidad de las cosas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Y segundo, que va en el mismo sentido, para refutar esos otros relatos que existían. Algunas de las diferencias importantes son que en esos otros relatos el hombre trabaja para los dioses porque los dioses necesitan descansar. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que para que el hombre exista, un Dios
de categoría menor o inferior debe morir. En cambio, en el Génesis no hay señales de conflicto en la creación. Dios crea al hombre porque Dios es omnipotente, porque Dios tiene poder para crear. Además, Dios cuando crea al hombre lo crea con un propósito, ¿cierto? Y finalmente, Dios está preocupado de su creación, no para imponerle cargas, sino para tener una relación con ellos. ¿Está bien? Entonces hay diferencias muy grandes entre los relatos del antiguo cercano Oriente con lo que se encuentra en el relato del Génesis de la creación. Hay otros elementos también que debiéramos considerar y para eso vamos a leer Génesis 2. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 2. Vamos a leer el verso número 7. Génesis 2, 7 dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Interesante, ¿sí? Vamos a leer ahí Génesis 1, 14 al 19, porque lo que necesitamos entender es, o más bien lo que necesitamos hacer es una separación entre lo que el paganismo creía y lo que Dios nos enseña a través del relato del Génesis. Por lo tanto, busque Génesis 1, 14 al 19. Dice así: Dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día y la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Estamos hablando del cuarto día de la creación y nosotros sabemos que en esos días el Señor creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor y todos los ejércitos de los cielos, ¿cierto? Noten ustedes que Moisés cuando escribe no usa el nombre sol o el nombre luna o las palabras sol y la palabra luna para indicar qué era lo que había creado Dios, sino que ocupa los términos lumbrera mayor y lumbrera menor, precisamente para hacer esta distinción entre lo que el paganismo creía, porque sol y luna eran los nombres de estos dioses que las culturas paganas adoraban en ese tiempo en el que Moisés escribió el libro del Génesis. Entonces, Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor con un propósito, para que separaran el día y la noche, para que marcaran las estaciones, para que marcaran precisamente los días, no con un propósito de que fueran adorados. ¿Notan entonces ustedes la diferencia entre lo que el Génesis dice, relata y enseña respecto de lo que las culturas paganas creían y hacían en el tiempo en que fue escrito el libro? Por eso nosotros debemos insistir y mantener la diferencia entre lo que el Génesis nos enseña y lo que el paganismo hacía con lo que Dios creó. Lo que Dios creó no pierde esa condición de creado. En cambio, las culturas paganas lo consideraban como dioses y por eso los adoraban. Otro elemento que está también enfocado en la lección de esta semana tiene que ver con el tiempo. Y aquí insisto un poco en lo que decía al principio con relación a lo que los científicos o la ciencia ha dicho. Hoy día, ¿cuántos años tiene la Tierra? 6.000, un poco más de 6.000, ¿cierto? Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con arqueología, descubrimientos, estudios, se dice que la Tierra tiene millones y millones y millones de años, ¿cierto? El Génesis, en los capítulos 5 y 11, nos entrega la información necesaria para poder determinar la edad de la Tierra.
Eso como primer elemento. Además, nos permite trazar desde la creación, o más bien desde los 6 días literales de creación, las generaciones que hubo desde Adán hasta Moisés, perdón, desde Adán hasta Noé y de Noé hasta Abraham, sin posibilidad de error en este sentido. Por lo tanto, por eso yo les decía al principio que esto se limita a una cuestión de creer. Si yo creo en la Biblia, voy a entender y a aceptar que la Tierra, en el contexto de la lección de este día, que la Tierra no tiene más de 6.000 años y que el diluvio ocurrió en un momento determinado, aproximadamente 2.000 años después, desde la creación. Pero si no creo en la Escritura, entonces permito que todas estas otras filosofías, conjeturas, teorías, me hagan dudar de lo que el relato de la Biblia dice. Yo lo quiero invitar a leer solamente un ejemplo en el libro de Génesis, el capítulo 5. Avancen ahí un poquito más adelante de donde estábamos. El capítulo 5 parte diciendo de la siguiente manera: este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer los creó y los bendijo, y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Y ahí comienza hablando de la edad que tenía Adán cuando engendró a Set, los años que vivió y que después de haber engendrado a Set tuvo otros hijos e hijas. Curiosamente, de hecho, me llamó la atención de que la genealogía partiera con Set y no con Caín y Abel. Solo les planteo la idea ahí para que ustedes también quizás dediquen un poquito de tiempo a investigar por qué parte de Set y no con Caín y Abel, ¿cierto? Y si avanzamos al último detalle que nosotros vimos como elemento que nos ayuda a interpretar la Biblia desde el Génesis, es que muchos de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento citaron constantemente el libro de Génesis. Y vamos a leer solo un par de ejemplos. El primero está ahí en Mateo 19. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Mateo 19, los versos 4 y 5 dicen lo siguiente. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está citando Génesis 1, pero también está citando Génesis 5:1, que fue el versículo que acabamos de leer. El que escribe es Mateo, un judío, que no tenía bases de alguna manera para refutar el resto de las escrituras, porque todo el pueblo de Israel creía en lo que Moisés había escrito, ¿cierto? Veamos otro ejemplo, Lucas 11, 50 al 51, y aquí yo les voy a dar una tarea, y por qué hago una diferencia entre Mateo y Lucas. Primero leamos lo que dice Lucas, en el capítulo 11, 50 y 51 son los versos. Dice así: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Lucas está citando el Génesis, el hecho de que Caín haya asesinado a su hermano Abel. Y aquí yo quiero detenerme y hacerles, y después pueden leer Romanos 1:20 en que Pablo habla acerca de los 6 días de la creación. Pero si Mateo no tenía ninguna posibilidad de refutar el Génesis porque él era judío y los judíos creían en lo que Moisés había escrito, ¿qué importancia tienes de que Lucas también haya citado el Génesis? Eso es tarea. Me pueden responder después a través del WhatsApp, como compartimos la lección, ¿cierto? Y lea ahí después Romanos 1:20. Solo para complementar, les leo: Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten al Génesis, capítulos 1 al 11, como una historia confiable. Puede leer Romanos 5 usted también, donde escribe Pablo: más de 14 veces
Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús al hacer esta comparación del primer Adán y el segundo Adán. Por causa del primer Adán entró el pecado y por causa del segundo Adán entró la posibilidad de la vida eterna nuevamente, ¿cierto? Entonces, vuelvo a insistir y para resumir y para cerrar el repaso de la lección de esta semana, todo se limita a creer. ¿Cree en Dios? Entonces debe creer en el libro del Génesis. ¿Puede creer en Dios sin creer en lo que el Génesis dice? Entonces yo creo que ahí habría una contradicción. Si yo digo creer en Dios, entonces debo creer todo lo que la Escritura dice. Porque como hemos leído durante este trimestre, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para, y ahí usted sabe la utilidad que tiene la Escritura para nosotros. Vamos a hacer una corta oración y me despido de ustedes y nos vemos el próximo sábado en el repaso de la lección número 10. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos repasar la lección y compartir con la clase este sábado de mañana. Pedimos una vez más su bendición y dirección. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermano, el próximo sábado.